Algunos pensamientos en base a lo que leemos en Juan capítulo 19 y versículo 30. Si tienen su Biblia ahí a la mano, quiero leer en Juan capítulo 19 y el versículo 30. Dice la escritura: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y quiero enfocarme en estas palabras que dijo el Señor Jesucristo y lo que podemos aprender de estas palabras que el Señor dijo al estar colgado sobre la cruz. Según el registro de los evangelios, el Señor Jesucristo dijo unos 7 dichos que nos muestran su carácter, su amor, su gracia, su misericordia. Él, por ejemplo, mientras era clavado sobre esa cruz, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él también dijo al estar sobre esa cruz, mirando a su madre María y refiriéndose a Juan su apóstol: mujer, he ahí tu hijo. Y mirando a Juan le dijo: he ahí tu madre. El Señor Jesucristo también, en ese sufrir que él estaba experimentando, él dijo: tengo sed. Y esas palabras reflejan el intenso sufrimiento que estaba sufriendo el Señor Jesucristo. Él le dijo a un ladrón que estaba clavado al lado de él sobre la cruz, un hombre que bajo nuestros términos no merecería el perdón y la salvación. Y Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él también, él dice esas palabras muy conmovedoras cuando su Dios lo había abandonado sobre esa cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él también al morir, él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él entregó su espíritu y murió. Pero yo quisiera enfocarme en la lectura que hicimos donde Cristo dice 2 palabras: consumado es. Y quizás tú estás mirando este mensaje virtual, quizás tu familia, tus amigos te han invitado para que puedas escucharlo. Y yo quisiera, junto con lo que nuestro hermano ya ha dicho, poder con la ayuda del Espíritu Santo hacerte ver que Cristo lo ha hecho todo. Todo lo que tú necesitas para poder recibir el perdón de tus pecados, para poder estar seguro de la vida eterna, para poder ir al cielo después de que mueras. Cristo lo hizo todo en esa cruz. Él dijo sobre ese madero, cuando él había llevado todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos, él estaba diciendo: consumado es. Y si tú pudieras sencillamente confiar, si tú confías en la palabra de Cristo, quien nunca mintió, tú pudieras confiar al escuchar este breve mensaje: bueno, si Cristo sobre la cruz dijo que todo hecho está, que Él consumó todo, yo puedo confiar en Él, yo puedo descansar y creer que lo que Él hizo en esa cruz hace casi 2000 años, lo hizo por mí, y yo puedo confiar, descansar y aceptar que lo hizo por mí y yo lo recibo como mi único Salvador. Hay 2 expresiones, 2 frases que encontramos en las Escrituras que quisiera considerar para que usted pueda confirmar en su mente que realmente Cristo hizo todo para poder salvarle. O sea, Él no quedó nada de ver. No hubo algo que Él pudo haber hecho aún más y lo volvería a hacer, y nunca lo va a volver a hacer. Pero son 2 frases que tienen la idea de derramar algo. Y para el judío, eh, una de las ofrendas que ellos manejaban bajo la ley de Moisés era una ofrenda que ellos llamaban la ofrenda de la libación, donde ellos tomaban vino en un tazón y lo derramaban sobre una ofrenda. Y entonces quiero que tenga esto en mente al considerar lo que estamos pensando en el Señor Jesucristo, dando todo de sí para poder salvarte a ti allá en Colombia
o donde quiera que estés observándonos en esta ocasión. La primera es, leemos en el Salmo 22, que fue escrito 1000 años antes de que Cristo naciera de la Virgen María en Belén de Judea. Cristo proféticamente, él dice a través de David, quien escribió el Salmo 22, he sido derramado como aguas. Y yo quiero que tú pienses primeramente en cómo el Señor Jesucristo dio todo de sí, físicamente, espiritualmente, en todo aspecto, Él dio todo de sí para poder salvarte. Y Él dice sobre la cruz, por causa de lo que Él está padeciendo, he sido derramado como aguas. Y quiero que pienses en el amor que Cristo te tuvo, que Él estuvo dispuesto a ir a un jardín de olivos llamado Getsemaní, donde en ese lugar Él se postró sobre la tierra y Él podía pensar en lo que le esperaba en la cruz. Y era algo tan abrumador, algo tan intenso, que la Biblia dice que Él sudaba como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Un ángel descendió para fortalecerle, porque él estaba pensando en esas agonías que iban a ser para él en aquella cruz. Y los doctores nos dicen que cuando una persona suda sangre es porque está sufriendo un estrés extremo. Y eso fue exactamente lo que sufrió el Señor Jesucristo. Y quiero que pienses en el impacto que eso tuvo en su cuerpo. Y él está postrado sobre la tierra y él dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces encontramos que el Señor es tomado preso, es llevado. Isaías capítulo 53 nos dice que él pasó la noche detenido en una cárcel. Dice Isaías 53, por cárcel y por juicio fue quitado y mi generación, ¿quién la contará? Y entonces observamos al Señor, pasa del jardín, va a una celda y temprano en la mañana es llevado ante distintos gobernantes, reyes, personas religiosas que lo van a juzgar, que lo van a poner también bajo un estrés y una inspección muy minuciosa, porque ellos están tratando de buscar algo en él que le puedan inculpar. Y el Señor Jesucristo es amenazado, es humillado, es llevado de aquí para allá, regresa y vuelve a ir para acá, es abofeteado, le ponen esa corona de espinas, con una caña le golpean en aquella cabeza donde él tenía esa sien. Él pasa ese largo juicio, es presentado a la multitud dice, sea crucificado, es encaminado al Gólgota, cargando ahora una pesada cruz. Él llega al Calvario, es clavado de manos y de pies, y él es levantado entre el cielo y la tierra, y él va a estar ahí por 6 largas horas. Ahora entiende, ¿verdad?, por qué Cristo dijo, tengo sed. Siempre me conmueve pensar cuando escuché a un hermano que viajaba mucho a Israel para dar recorridos a hermanos, para visitar distintos sitios bíblicos en aquella tierra de Israel. Y una vez lo escuché contar cómo ellos estuvieron en lo que consideran hoy en día es el Gólgota, el lugar de la calavera, donde fue crucificado el Señor. Y él escuchó a los hermanos, era como mediodía, él escuchó a los hermanos decir a los demás que estaban ahí, yo creo nos debemos de ir a la sombra, porque está muy fuerte el sol. Y este hermano en silencio, él dijo, yo me voy a quedar aquí parado para sentir un poco el sol abrasador que el Señor habrá sentido a mediodía en Palestina. Y pensamos en el Señor Jesucristo, él dice, he sido derramado como aguas. Él no pudo haber dado más de él físicamente hablando. Pensar en esos látigos que abrieron sus espaldas como largos surcos de arado,
Pensar en que él sintió esos metales siendo clavados en sus manos y en sus pies. Lo que él sintió el estar bajo ese sol, colgado en esa posición tan incómoda por 6 horas. Y el Señor Jesucristo dice, he sido derramado como aguas. Sabes, hay distintas ocasiones en la Biblia que la Biblia habla de cómo el Señor sufrió cansancio. Y esto es algo que yo no puedo explicarle porque Dios es omnipotente, Él todo lo puede, pero a la misma vez cuando Él vino aquí a la tierra, nos dice, por ejemplo, Juan 4, que Él estaba cansado del camino. También leemos en la escritura que Él estaba cansado en la barca y se durmió. Y ahora lo encontramos sobre la cruz y Él dice, he sido derramado como aguas. He dado todo lo que puedo de mí mismo. Y dice Cristo en el Salmo 69, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Yo quisiera que pudiera en esta noche considerar, Cristo en la cruz dijo, consumado es. Él derramó su esfuerzo, su vigor, todo lo que él era, lo derramó como aguas son derramadas y lo hizo por el amor que le tiene a usted y a mí y el afán que él tenía de salvarnos. Pero quiero llegar a la segunda frase de la que le hablaba, que nos hace ver esta completa entrega de Jesucristo. Y ahora voy a la profecía de Isaías en el capítulo 53 y en el versículo 12. Isaías dice 700 años antes del nacimiento de Cristo acerca del Señor, que él dice, derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte. Y pensar en el Hijo de Dios que sobre esa cruz, Él cargó todos nuestros pecados, Él hizo todo lo que tenía que hacer. Y la Biblia nos dice que Él derramó su vida hasta la muerte. De manera que Él no tiene nada más que Él tiene que hacer. Dice Filipenses 2:8, Pablo escribe que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quisiera que usted pudiera de todo corazón decir como Saulo de Tarso. Él dijo en Gálatas 2, versículo 20, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo reconoce, Cristo lo hizo todo, hasta más no poder, se entregó en aquella cruz. Y lo que también queremos es que usted pueda reconocer la obra de Cristo personal, que así como Pablo, usted diga, Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando pensamos en estas palabras del apóstol Juan que él registra del Señor, cuando Cristo dice, consumado es, todo hecho está, quiero que considere el hecho de que Él cumplió las sombras del Antiguo Testamento. Todo lo que esperaban los judíos, lo que ellos veían, lo que no podían, pero debieron haberlo hecho, podían ver en esas sombras, Cristo las cumplió todas. Todas esas profecías que ellos tenían en las escrituras que Dios les había dado a través de los profetas y a través de Moisés y a través de David en los salmos, Cristo cumplió todas esas escrituras. La otra cosa es que todos los pecados fueron puestos sobre Cristo en aquella cruz y Él pagó hasta el último. Dice Isaías también que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice Pedro acerca de su Señor, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Sí ve cómo Cristo lo ha hecho todo? Todos esos pecados que usted tiene esta noche, que le hacen vivir una vida sin gozo, sin paz, sin tranquilidad, y que aún más le hacen estar con el riesgo de irse a una condenación perpetua en el infierno. Yo no le conozco, usted quizás no me conoce a mí, pero yo tengo una estima para su alma, un amor. Me preocupa que haya alguien viendo este video y que aún no es salvo y que de morirse se perdería para siempre cuando Cristo hizo todo.
para que usted pudiera estar en el cielo. Cristo dice, consumado es. Él dijo en el Salmo 22, he sido derramado como aguas. Lo dio todo. En Isaías 53:12, él dice, derramó su vida hasta la muerte. ¿Cómo podemos estar seguros de que Cristo lo hizo todo y que usted puede confiar en Él en esta noche? Porque Él resucitó. No hay evangelio si no hay resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo me garantiza que Dios Padre estuvo satisfecho con lo que hizo su Hijo sobre la cruz. Dios no lo hubiese resucitado si Él no estuviese complacido con lo que hizo su Hijo sobre ese madero. Cristo al tercer día resucitó y por eso me da tanto gozo poder compartirle este mensaje del Evangelio, porque le puedo presentar a un Salvador vivo que lo hizo todo en la cruz, lo terminó todo y lo mostró al resucitar de entre los muertos. Y en estos momentos, si usted pudiera arrepentirse de su pecado, si pudiera también pensar en las palabras del Señor, consumado es, lo hizo todo, terminó la obra, resucitó y hoy está en el cielo, y desde el cielo Él quiere salvarle. Acéptelo como su Salvador en esta noche.